Mi querido Fernando Mejía Barquera, hace muchos años que no nos vemos, desde que éramos militantes del Partido Comunista Mexicano, y acabas de editar un libro impresionante, el soundtrack de la vida cotidiana, 100 años de radio y música popular en la Ciudad de México. Haciendo una revisión de tu libro, que tiene una iconografía de verdad fuera de serie, encuentro muchas novedades, pero también muchos recuerdos. Y leí hace poco que la época de oro de la radio en el mundo era de 1930 a 1950, porque después ya llegó la televisión. ¿Tú qué opinas de eso que se dice internacionalmente, Fernando Mejía? Pues estoy de acuerdo, Jorge. Muchas gracias. Y en el caso mexicano, tú le das principal atención a la música popular, pero yo de chico recuerdo que aparte de escuchar, los boleros de los Panchos y los Diamantes y los Haces y demás, en las noches yo escuchaba una radionovela que se llama Carlos Lacroix, Dispare Margot Dispare, pero muchas otras más. Y en mi colonia donde nací, la colonia Guerrero, incluso había muchas personas que sacaban el radio a la calle como si estuvieran en provincia o en las entidades de la República, mejor dicho, como ahora se menciona, para escuchar este tipo de radionovelas y cosas como el Panzón, Panseco y otras que no tratas mucho en tu libro, pero ¿qué importancia tiene la radionovela o los programas cómicos también en la radio mexicana, mi querido Fernando Mejía? Bueno, Jorge, déjame referirme primero a lo que comentabas sobre la época de oro de la radio. Sí. Efectivamente va de 1930 a 1950 y son varias las razones. En primer lugar, la década de 1920, que es cuando surge la radio y donde se crea este lenguaje que utilizamos, yo le llamo audio con lenguaje radiofónico, es una combinación creativa de voz, música, efectos y silencio. Pues en la década de 1920 estaba en proceso de formación. No había muchas emisoras y tampoco muchos radioreceptores. Me refiero tanto a la audiencia como a los aparatos que permiten la escucha de la radio. Pero desde 1930, para el caso de México, empieza pues la industria de la radio propiamente dicha a partir del surgimiento de la XCW en septiembre de 1930 y pues empieza a haber un florecimiento creativo de los diferentes géneros radiofónicos, tanto en el sector privado, la radio comercial, como en la radio, digamos, cultural, básicamente promovida en esos momentos por el Estado. En los años 30 está, por ejemplo, la XFO, la XCDP, la XFX, que era de la Secretaría de Educación Pública, y los programas que se hacen son, pues, por lo menos en el sector comercial, a todo costo, es decir, hay y en vivo generalmente. Entonces hay todos estos géneros que tú dices, la radionovela y los grandes programas musicales de donde surgen estrellas magníficas, ¿no? Del espectáculo que muchos recordamos, aunque no hayamos vivido en los años 30, ni en pero los recordamos por la herencia tanto de audio como a través de una iconografía, como tú mencionabas, en fin. Después en la década de 1950, efectivamente, aparece la televisión y los presupuestos en México, los presupuestos que se destinaban a la radio, que eran cuantiosos, no solamente por parte del señor Azcárraga, sino que otras emisoras como XCB, XEQ, que también era por cierto, la Q, dedicaban a la radio, lo transfieren a la televisión. Y se crea un fenómeno que es la llamada radio disquera, que promueve sobre todo el que fue dueño de Radio 1000, que fue don Guillermo Salas. Es decir, él se plantea no competir con la XCW en el terreno de que eran las grandes producciones musicales y escenificadas, en el caso de radionovelas. Entonces, sí,
Sí. Yo iba a la XCW en un pequeño foro que se llamaba Azul y Oro a ver a los artistas ahí en vivo. Perdón por la interrupción, adelante. Sí, claro. Era el azul y plata y el verde y oro, eran los dos estudios, allí en Ayuntamiento, ¿no? En la calle de Ayuntamiento. Así es, totalmente. Y entonces se crea este fenómeno de la radio disquera. El señor Salas de Radio 1000 dice, pues yo no le voy a competir en su terreno a la W, que no puedo. Entonces, lo que voy a hacer, y así lo anuncia a sus radioescuchas, es, le voy a traer a usted lo mejor de la música internacional, pero no en persona, sino en grabaciones. Y crea inicialmente 3 estaciones ya disqueras, que son Radio 1000, lo que después fue La Pantera, Radio 590, en el 590 de AM, y crea una estación dedicada a las mujeres que se llamó Radio Femenina. Y ahí hace también hace otra cosa muy importante, que es segmentar a las audiencias. Las anteriores estaciones eran lo que se conoce como generalistas, y a partir de la radio disquera a mediados de los años 50, las estaciones se especializan en un determinado tipo de audiencia y en un determinado tipo de contenido. Es decir, se empieza lo que hoy conocemos como segmentación de audiencias. Por ejemplo, Radio 1000 es para sectores medios de la población con música internacional, tranquila, etcétera. Y 590 es la estación de los jóvenes. Y la otra, la de rock y todas esas cosas. Ahí parecían estridentes y escandalosísimas para nuestros padres. Adelante, Fernando. Así es, y también el rock encuentra un espacio para su expresión en 620, que se llamaba la estación de los estudiantes. Y ahí, fíjate, aparece, y este audio se puede ver en YouTube. Hay un audio en YouTube muy interesante, no sé quién lo habrá subido, quién lo haya tenido, bueno, está firmado ahí, ¿no? Se escucha la grabación por ahí de 1957 de Los Locos del Ritmo, con su cantante Toño de la Villa, así es, cantando, y ganan ahí, clasifican, digamos, para participar en un concurso internacional en Nueva York, que era TEDMAC Amateur Hour, ¿no? La hora amateur de TEDMAC, que era un conductor muy famoso, y ganan ese concurso. Ya después regresan a México y empiezan a grabar. Y tenían una canción icónica, si tú recuerdas, Tus Ojos, que era una de las mejores piezas hechas en español, porque generalmente los señores César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez eran traducciones de música inglesa, pero ya traducida al español. ¿Estoy en lo correcto, Fernando? Sí, así es. De hecho, Tus Ojos, esa canción, que es del baterista, ¿no? Rafael Acosta, del baterista de Los Locos del Ritmo. Lo vamos a entrevistar porque me mandó un mensaje. Ok. Él hace esa canción, que fue de las pocas que se grabaron originales en ese periodo, digamos, que va de 1960 a 1970. Y la cantaba, pues, el gran cantante Toño de la Villa, que falleció a los 22 años, si no recuerdo mal, en 1962. Era un muchacho que estudiaba química en la UNAM. Y es algo curioso, ahorita que tú te referías a Enrique Guzmán y a César Costa. Ellos también iniciaron como cantantes de grupos de rock, pero después la industria radiofónica los absorbió, digamos, como solistas. Y lo mismo quiso hacer con Toño de la Villa, pero de la Villa dijo, no, yo amo mi grupo, yo soy rock and rollero, yo soy cantante de un grupo y aquí me voy a quedar. Claro, no contaba con que iba a fallecer muy poco tiempo después, ¿no? Pero son anécdotas que también... ¿Algo así o no? ¿Perdón? ¿Por drogas como esto? No, él falleció de cáncer en la garganta, curiosamente. ¿No? Porque acuérdate que infinidad de rockeros han fallecido por drogas. Pero te preguntábamos sobre las radionovelas. ¿Tienen también mucha importancia en la vida mexicana? Sí, por supuesto. Aquí aclaro que mi libro se refiere básicamente a la música, ¿no? A la música, sí, pero tú eres un especialista. Yo recuerdo que cuando hiciste tu tesis en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales y tu directora de tesis, Fátima Fernández Crisler, dijo, es la mejor tesis que yo he visto en toda mi vida, y creo que tu tesis es
sigue siendo colosal en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde yo te conocí. Por eso te preguntamos Sí, claro. esto de las radionovelas, a pesar de que en tu libro no lo tratas exhaustivamente, Fernando. No, la radionovela fue importantísima pues en el uso del tiempo libre de las audiencias, ¿no? Uno puede decir, claro, ahí se transmitían valores conservadores, o en fin, son formas de analizar las cosas, pero igual que en la música. Pero pues todos tenemos algún recuerdo de las radionovelas o de los radioteatros, ¿no? Los anuncios, los actores, muchos de ellos a veces daban el salto de la radio a la televisión o al cine, o viceversa. Ahora, por ejemplo, un señor Mariano Osorio, que es muy famoso en radio, dio el salto a la televisión, pero ya no la hizo. Ahora como que los tiempos han cambiado y ya o eres de radio o eres de televisión, pero en las dos ya a veces no se puede. ¿Estarás de acuerdo con eso, mi querido Fernando Mejía? Sí, la radio es muy peculiar, ¿no? Tiene esto que muchos han analizado, que una voz sugiere muchas cosas, muchas imágenes. Así es. Y después puede no coincidir, ya cuando se ve en la pantalla, la imagen que se había creado, el radioescucha, de la persona propietaria de esa voz, y entonces pues puede haber ahí un shock, ¿no? Que no corresponda. Lo decía mucho el locutor Edmundo García, aquel de la fábrica de chocolates, La Azteca, ¿no? Que fue un actor que no tuvo mucho éxito y sin embargo como locutor fue espléndido, ¿no? Él decía, no, pues es que no soy yo tan guapo y entonces aquí en la radio mi voz sugiere muchas cosas, hasta me han dicho que me quisieran conocer porque me imaginan de tales características que no tengo, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras cosas? Bueno, vemos decíamos al principio, una cantidad de imágenes sorprendentes para mí que me regresaron al pasado, desde María Victoria, muchas de Pedro Infante, el gran ídolo mexicano, Tito Guisa, Miguel Aceves Mejía, etcétera. ¿Cómo hiciste para hacer esta recopilación de todas estas imágenes, mi querido Fernando Mejía? Pues mira, bueno, no sé si te vas a sorprender, pero sí vas a evocar algún momento de tu carrera periodística. Esas fotos corresponden al archivo de El Nacional. Vámonos, sí, me sorprendiste porque yo trabajé mucho tiempo en El Nacional, claro. Entonces, no sabía que tenían esa cantidad de fotos y calidad, sí. Ese archivo está ahora bajo el resguardo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. Maravilloso. Y está ahí en San Ángel, ¿no? Sí. El edificio que ellos tienen en San Ángel. Y aquí, bueno, aprovecho para mencionar y agradecer a la doctora Virginia Medina Ávila, que hace el prólogo. Que hace el prólogo y la edición. Ella, bueno, yo participo en un proyecto que ella creó hace algunos años, que se llama el Seminario Permanente de Estudios sobre Radio. Entonces, bueno, ahí ella ha producido tanto personalmente como coordinando equipos, muchos libros, unos que se llaman, una colección que se llama Homo Audience. Pero bueno, ella es profesora de la Zacatlán, que es la que coordina a la institución que publica este libro, Zacatlán de la UNAM. Y entonces nosotros tuvimos algunos problemas porque ya teníamos localizadas fotografías del INA, de la Fototeca Nacional que coordina el INA. Ajá. Y entonces pues hicimos la solicitud respectiva, pero nos dijeron algo muy curioso que fue, pues sí, nada más que nos tienen que traer los permisos de todos los herederos de las personas que ustedes están eligiendo. Entonces yo la burocracia nuevamente muestra su machete en la mano. ¿Qué hicieron entonces? Entonces dijimos, bueno, yo dije, bueno, ¿dónde voy a localizar a los herederos, no? Ajá. Entonces teníamos, por ejemplo, fotos de Guti Cárdenas, en fin. Entonces dije, pues Guti Cárdenas murió a los 26 años, asesinado en el Salón Bach. No sé si tuvo hijos, era muy joven, a lo mejor sí, pero quién sabe, ¿no? Entonces, pues estábamos viendo qué hacer y Virginia Medina, la doctora, dijo, pues ¿por qué no acudimos al
Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, y pues hicimos la petición, nos trataron maravillosamente, y yo conocía también, yo también trabajé en el Nacional varios años, Sí, me acuerdo. Y fui testigo del proceso de ordenamiento de ese archivo. Estuvo a cargo de una compañera que se llama Cristina Félix, y entonces dije, bueno, maravilloso, ¿no? Entonces, pues ya empezamos a proporcionar los nombres de las fotos que queríamos, y bueno, nos las facilitaron ya con el formato de alta definición, TIFF, etcétera. Y maravilloso. Ese es uno de los archivos que ahora yo creo que van a ser muy estudiados, porque realmente es un archivo maravilloso, ¿no? Con fotografías. Pues sí. Bueno, pues el Nacional duró de 1929 a 1998, ¿no? Más de 70 años. Muy bien. He escuchado por ahí que citas a muchos autores modernos sobre medios de comunicación, pero dices que tienes un referente importantísimo, Antonio Gramsci. ¿Esto se debe a tu anterior militancia en el Partido Comunista o realmente Gramsci es un gran creador incluso en este tipo de ensayos e investigaciones de los medios? Sí, bueno, no, realmente no es por la militancia, sino porque creo lo segundo que tú dices. Gramsci analizó como pocos, si tú recuerdas de sus textos, sí, ¿cómo no? el concepto de hegemonía, ¿no? Él analizaba, digamos, el poder, las clases dominantes convertidas en poder político, no solamente dominaban o gobernaban por la fuerza, sino también por el consentimiento, por la incorporación a los valores de la vida cotidiana, pues justamente de esos valores de las clases dominantes, ¿no? Entonces hizo un análisis muy fino y este concepto de hegemonía ha sido reformulado por autores modernos con su mérito correspondiente, pero yo creo que el análisis original de Antonio Gramsci pues es fundamental seguirlo utilizando. Y en el caso de la música, pues podemos encontrar, independientemente de nuestros gustos musicales, por ejemplo, a mí me puede gustar alguna canción X, la que sea, y sin embargo, si yo me pongo a analizarla, pues voy a decir, por ejemplo, caray, pues ¿cómo es posible, no? Esta canción corresponde a una mujer que se siente subordinada, en fin. Entonces encuentras ahí valores ideológicos, culturales, que corresponden a una cierta dominación de clase, ¿no? Claro que mi libro tiene fundamentos de ese tipo, pero no atosigo, digamos, al probable lector con ese tipo de reflexiones. Hay una parte que es la parte teórica, y sí, por supuesto, pongo mucho el acento en la parte, pues, de uso del tiempo libre, de diversión, etcétera, ¿no? Y de creación también de gustos musicales, ¿no? Que finalmente, como dice García Canclini, uno de los autores que cito, la música popular comercial es un híbrido donde caben muchas cosas, lo global, lo nacional, lo regional, algo que él llama lo local, o sea, una mezcla de globalidad con lo local. Pero, por ejemplo, en la música popular comercial, la que entra a la industria, a la industria discográfica, radiofónica, etcétera, pues podemos encontrar muchas cosas. Por ejemplo, Bob Dylan, al que pues no se le podría acusar, digamos, de conservador, etcétera, sino lo contrario en su época, los 60, en su época de mayor esplendor, digamos, 60s y 70s, pues era un tipo que hablaba en contra de la guerra de Vietnam, en contra del racismo, etcétera, y sin embargo grababa en una de las majors, ¿no? Una de las grandes corporaciones, que es la Columbia, en su división discográfica, y muchos otros, ¿no? Entonces, toda esta hibridez, toda esta mezcla de valores, de intereses, en fin, lo podemos encontrar en la música comercial popular. Antes de hacerte la última pregunta, porque nos agota el tiempo, ya sabes, queremos recordar que nuestra productora Laurelina Padrón hizo un documental de los 100 años de la radio. Fernando Mejía, ¿dónde conseguimos, aparte de la UNAM o el programa de apoyo que es de la UNAM a proyectos de investigación e innovación tecnológica, tu libro? Si alguien se interesa, puede colocar
en su buscador de internet, puede colocar las palabras Tienda Acatlán. Y ahí aparece ya la imagen del libro y junto con otros, ¿no? Y se puede adquirir pues, en la propia tienda Acatlán físicamente, pero también se puede adquirir en línea. En este momento solamente está disponible ahí, yo espero que... En esas dos partes. Sí. Pues te agradecemos muchísimo, quisiéramos seguir conversando contigo. Has hecho como en aquella tesis de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales con Fátima Fernández Kirillev, que le mandamos un abrazo donde quiera que esté. Claro que Una sí. cosa espléndida, y creo que sobre todo para los más añosos como yo, nos ha recordado nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestras escapadas en nuestra casa, pero a los más jóvenes van a encontrar un México desconocido, vibrante y maravilloso. Y también, mucho, Fernando, si me permites, también actual, porque el libro va de 1921 a 2020, entonces también encontrarán ahí referencias a la música. Unas cosas actuales. Sí, grupera, reggaetón, que hay ahora, ¿no? Toda esta mezcla de cumbias, salsas, exactamente. Joaquín Sabina, y, en fin, ya no seguimos hablando de esto porque el tiempo es implacable, pero te mandamos un gran abrazo, Fernando Mejía Barquera, y muchas gracias por esta conversación para Radio Educación. Gracias a ustedes, Jorge Armalilia. Hasta luego.